Buen día, profe. Hola muchachos, buenos días para todos. Buenos días. Bien, el miércoles habían comentado el tema de los quizzes, ¿cierto? No sé si de los que estamos aquí alguien tiene alguna propuesta para ver qué hacíamos con esas notas de quizzes o tiene algún comentario al respecto. Pues, profe, pues yo la verdad no había visto muy bien el tema de las notas de los quizzes, pero pues el compañero, pues ya que lo comentó el compañero, pues sí tiene un poquito más de, pues me parece que sería más justo, no sé, que los talleres tengan un poquito más de valor también. Pues debido a que pues se requiere más trabajito y pues digamos han sido más lo que hemos trabajado. Sí, claro, digamos que ahí en ese caso, pues los talleres deberían tener, pues obviamente, un peso un poco más importante, porque sí, como usted dice, primero que todo, porque fue lo que acordamos, habíamos dicho que íbamos a tener trabajos, pues quizzes ocasionales, pero en ningún momento les dimos un peso específico. Segundo, porque lo que usted dice es cierto, los talleres de pronto requieren un poco más de tiempo, los quizzes son algo más instantáneo, algo más espontáneo que, pues listo, de pronto a mí me permiten evaluar en qué momento están ustedes y ya de pronto empezaron a revisar si van un poco más adelantados o si no han entendido el tema, ¿sí? Pero entonces yo puedo hacer esa evaluación sin necesidad de que los quizzes tengan tanto peso dentro de la nota. Y pues por eso cuando me comentaron por el tema de los quizzes, pues no le vi ningún inconveniente como en tener esta discusión con ustedes. Pero pues no sé si de pronto hay alguna propuesta concreta. Yo ya tengo una idea de qué proponerles, pero no sé si ustedes tienen alguna idea adicional. Pues, profe, buenos días. Yo diría que de pronto si en el porcentaje total de la materia, eh, no sé si pueden valer un 10, un 15% los quizzes. O no sé qué propuesta tenga su merced. Bien. Bueno, mientras comparto aquí mi pantalla, no sé si de pronto haya alguien más por ahí que quiera opinar. O alguien en el que le parezca, no sé, la propuesta. Sí, o que diga estoy de acuerdo. Pues, bro, yo estaba mirando qué pasaría si le damos un 20% a la nota de cada corte de los quizzes exceptuando el segundo, porque pues sería darle el doble de peso a los talleres uno y 2 que al quiz uno y pues mirar si de alguna forma podemos, es que no estoy seguro, darle por ejemplo el 80% al taller 3 y el 20% al quiz 2. Bueno, sí, de hecho eso era lo que yo había pensado, esa era la propuesta que yo tenía en mente, que por cada corte, bueno, el primero y el segundo, que son los que tienen quiz, el quiz pesara el 20% de esa nota. Entonces, en ese sentido, el taller uno y el taller 2 valdrían el 40% del módulo uno y el quiz 2 valdría 20% y el taller 3 80% del módulo 2. De ahí en adelante, pues ya no habría más quizzes evaluados. De pronto, si les hago algún otro quiz, ya no tendría el mismo peso sobre la nota que pueden tener o que tienen los que ya hicimos.
Entonces no sé cuál propuesta les parece mejor. Pues, ¿y por qué no quedamos en un intermedio? Le damos un 15% de los quizzes. Pues digamos que, pues digamos, nosotros para los que las personas que pues tienen los quizzes bajitos, pues digamos los talleres más altos les conviene que los quizzes tengan un peso más bajo, ¿no? Y si le da un peso muy bajo, pues también es justo que los compañeros que tienen los quizzes más altos, pues pierdan también porcentaje ahí. Entonces, ¿por qué no un intermedio? Es una alternativa, sí. Pues digamos que la gente que tiene los quizzes más altos que los talleres, pues es muy poca, entonces digamos que con ellos podríamos quizá arreglar de otra forma, pero en general la gente pues la gente viene mejor con los talleres que con los quizzes, entonces podríamos dar una solución general y, y luego revisar los casos puntuales de quienes vienen mejor en quizzes. Sí, de pronto ahí ajustamos un cambio de notas o algo por el estilo. Igual la idea tampoco se trata de perjudicarlos a ustedes, tanto si vienen bien como si vienen un poquito regular. Sí, profe, para mí el 15 o el 20% está bien. Es que como era un 42% que tenían. Sí, claro, ahí van tomando mucho peso. Entonces, pues sí, con el otro grupo llegamos al acuerdo de que los quizzes pesaran un 20% de cada módulo. Sí, el quiz 1 y el quiz 2. De ahí en adelante no habría más quizzes. Entonces, No, pues si fue así, pues hagámoslo también. Entonces así, profe, para que sea justo para todos. Pero sería solo un 20% en los módulos que hayan quizzes. sí, Sí, o sea, Ya pues los ya, demás, la idea sería tampoco hacer más quizzes evaluados. De pronto si hago un quiz sería algo más para puntos adicionales o no sé, como monitoreo. ¿Sí? No, pues esa idea me parece bien porque ya entonces los demás módulos ya tienen un peso ya más grande. sí, claro. Entonces, digamos, el quiz 1 valdría el 20%, pero del módulo 1. Y como los otros módulos no van a tener quizzes, entonces el porcentaje en suma de quizzes va a ser más pequeño. Y claro, pues los que sacaron mejor nota en quizzes, pues veríamos la manera de ajustarles ese logro de alguna otra manera, ¿sí? Entonces, de pronto, si podemos darle compensación en la nota de otro taller o a esos casos particulares, podemos darle un peso más alto a los quizzes. Bien, entonces digamos que quedarían esas dos propuestas en general de el 20% de cada módulo y el 10% de un total. Y pues ya lo que repito, para los casos en los que tienen los quizzes una nota más alta, pues veríamos esos casos puntuales, cómo podemos ajustarlos. Pues, profe, mi propuesta va más entonces para inclinarme en los 15, dejar en 15. Pero 15 de cada módulo o 15 de cada, o 15 del total. 15 de cada uno, profe.
O sea, por ejemplo, para el primero que hay un quiz y 2 talleres, pues el 15% y los otros dos, Sí, digamos que para el él resto. sería bueno porque hay 2 talleres, pero en el segundo módulo solo hay un taller, entonces quedaría un taller pesando más del 80%. Ah, bueno, sí. Y estaríamos como en desventaja sobre el otro grupo, ¿no? Sí, también sería como un desequilibrio entre ambos grupos. Bien, creo que por aquí hay una opción de votaciones. Lo había visto. Sí. No, es que se me navega. Bueno, pero no sé si esto sea anónimo. No, mejor no. Bien, yo creo que entonces podemos dejar ese 15% por módulo y pues tendría que revisar en qué casos perjudica la nota y ahí haría el ajuste. Perfecto, profe. Profe, en el caso de que sí perjudique la nota, ¿cómo sería? Pues habría que ver cómo perjudica la nota ese cambio de porcentaje. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene 100 en los quizzes y 90 en los talleres, pues obviamente le va a perjudicar la nota bajarle el peso a los quizzes. Entonces habría que mirar si de pronto le podemos ajustar esa nota de un taller de acuerdo a la nota que haya sacado en los quizzes y ya. Entonces, dejemos por ahora así, con quizzes 15%, ay, y talleres pues sería el resto. Para los casos del módulo 1 y módulo 2. Y ahí en adelante pues no habrían más quizzes que sumen a la nota. De pronto quizzes de puntos adicionales o algo así. ¿Listo? Sí, profe. Sí, señor. Listo, profe. Listo. Bien. Entonces, digamos que dada esa discusión, sí, aquí hay, antes de empezar,
En total son 6 módulos. Entonces la idea es cubrirlos de pronto con unas 2 semanas de anticipación al final de semestre para poder plantearles un proyecto pequeño. Y pues obviamente ese proyecto no sería un gran proyecto que quite mucho tiempo, sino que permita más o menos o que se gasten en las horas de trabajo correspondientes a 2 semanas. Si no llegamos al tiempo indicado, pues ya miraremos cómo ajustamos esa parte de la evaluación. Bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos hablando la clase anterior, en la que comenzamos el módulo que corresponde a la aproximación de funciones, ¿sí? Y mencionamos alguna diferencia entre interpolación y regresión. Dijimos que íbamos a trabajar con la interpolación en esta parte del curso, pues ya que la interpolación nos permite hacer aproximaciones a las funciones o a algunas funciones a partir de valores que encontramos tabulados de forma XY. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de datos con unos valores de X, unos valores de Y, y bueno, lo que buscamos es estimar el valor en uno de los, el valor de la función en un valor de X que no está tabulado. Entonces, para ello vimos que habían diferentes estrategias de interpolación de acuerdo al orden. Podemos hablar de interpolación lineal, podemos hablar de interpolación cuadrática, en general de cualquier orden, y que para hallar esos polinomios teníamos o presentamos mejor 2 alternativas. La primera, a través de las diferencias divididas, ¿sí? Es las que construíamos acá en estas tablas y que después de construidas nos permitían rearmar o reconstruir o redefinir el polinomio que corresponde al orden que queremos estimar de la interpolación. ¿Listo? Entonces vimos un ejemplo donde íbamos calculando casilla por casilla el valor de cada una de esas diferencias divididas. Y luego en la que construíamos nuestro polinomio a partir de precisamente estos valores, donde algunos de ellos se convertían en coeficientes y otros hacían parte de unos términos lineales de X. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el coeficiente 3, el coeficiente 1, menos 1.66, 1.54 y menos 0.67, acompañados de 1, x menos x0, o sea, x menos 2, x menos x0 por x menos x1, x menos x0 por x menos x1 por x menos x2, x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. ¿Sí? Profe, ¿me puede recordar por qué solo se toma la fila de arriba? La fila de arriba, acá. Porque, pues, bueno, así está, así es que se define finalmente aquí en la expresión. Podemos reconstruir y ¿dónde está? Acá. De esta manera, ¿sí? Entonces, siempre desde x0 hasta xy, o sea, es lo que nos define aquí la fila de encima.
Ahora, nosotros podríamos definir de alguna manera con alguna otra fila, porque las propiedades de las diferencias divididas nos permiten intercambiar algunos valores. Entonces, ¿dónde está? No, creo que está más adelante. Acá. El orden de los puntos. Sin embargo, para ello pues tendríamos que tener en cuenta los cambios en las otras filas. Mientras que si tenemos acá la fila de arriba, aquí ya tenemos todos los valores. Por ejemplo, si tomáramos los valores de acá, tendríamos que empezar a estimar cuál sería el coeficiente que ajuste el polinomio si no tenemos este coeficiente de acá, ¿sí? En cambio arriba tenemos todos. Y además, esta forma de construir el polinomio nos permite guardar, digamos, cierta memoria. ¿A qué me refiero con eso? Si yo quiero reconstruir el polinomio de orden 0, es decir, una constante, tomo aquí mi coeficiente de orden 0. ¿Sí? Entonces sería simplemente f0 igual a 3. Para mi coeficiente o mi polinomio de orden 1, entonces tomaría la diferencia de orden 0, la diferencia de orden 1. ¿Sí? Entonces aquí tendría 3 más 1 por x menos 2. Así sucesivamente. Si quiero agregar el orden 2, pues le agrego este término y lo multiplico por los términos en x correspondientes que me dan una función cuadrática. X menos 2, x menos 4. Lo mismo con el orden 3. Lo mismo con el orden 4. Vimos entonces algunas formas de estimar ese error. La tradicional o no la tradicional, sino el error verdadero, que corresponde a compararlo con el valor real, ¿sí? Si se conoce. En muchas ocasiones no se conoce, entonces hay que hacer una estimación. Una forma de hacer esa estimación es a través de las mismas diferencias divididas, incluyendo un dato adicional. ¿Sí? Entonces básicamente tendríamos que agregar una fila a esta tabla al final, por ejemplo, con un nuevo par de datos, reconstruir los elementos hasta acá y aquí aparecería una nueva columna. Con esos datos podría ajustar de nuevo el error. Pero como no siempre está disponible este dato adicional, o incluso pues si no queremos hacer el cálculo de las diferencias divididas, siempre tenemos la alternativa de calcular o de estimar el error a partir de las iteraciones. Entonces, aquí, como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a encontrar que el algoritmo se hace de manera recursiva y eso nos va a permitir, así como habíamos hecho en casos anteriores, estimar con el valor actual y el valor anterior un error que nos permita tener de pronto algún criterio de decisión. Para la interpolación de Lagrange, la idea es llegar siempre al mismo polinomio, solo que aquí lo construimos con una estructura diferente. Aquí pues ustedes se fijan que tenemos una sumatoria de esta multiplicación. F de X lo conocemos acá de nuestra tabla de datos y L de X habría que calcularlo para cada uno de esos Y o para cada uno de esos F de X. Correspondería entonces a una productoria. Hicimos la comparación entre los métodos, aunque no terminamos la operación. Acá, por ejemplo, tenemos que cada término L de la interpolación de Lagrange
nos va a permitir construir un polinomio y luego a eso le vamos a dar los pesos correspondientes a las respectivas funciones. También alcanzamos a mencionar el problema de la interpolación inversa, donde queremos estimar el valor de x para una salida definida. Entonces, una estrategia es simplemente intercambiar los roles de x y y como variables dependiente e independiente y realizar la interpolación bajo ciertas condiciones, que son, pues, garantizar o suponer que la función original tiene una inversa y, bueno, que los valores de y sean distintos para que se pueda aplicar el algoritmo de interpolación con todos los n puntos. Rápidamente recordamos el ejemplo que vimos. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar con lo que veníamos a revisar hoy, que corresponde a los algoritmos para la interpolación. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar la interpolación tradicional o la interpolación de Newton, en donde recordamos nuestra tabla de diferencias divididas. ¿Sí? La idea es, con este algoritmo, reconstruir esa tabla de diferencias divididas y hacer el cálculo para un valor de estimación de x. Entonces, ¿qué tenemos? Acá definido como una subrutina o como una función, tenemos la interpolación de Newton y algunos parámetros de entrada. Los parámetros de entrada son mis datos x y y, el orden de la interpolación, que lo podemos estimar a partir de la misma cantidad de datos o lo podemos suministrar de manera externa, y el valor de x que vamos a interpolar. ¿Sí? Entonces acá definimos una matriz, o bueno, sí, una matriz en el caso de la programación, que me representa la tabla de diferencias divididas, y vamos a llenar esa primera columna o esa columna de orden 0 con las salidas y. ¿Sí? Entonces ustedes recuerdan, por acá en la tablita, que la diferencia de orden 0 corresponde a y. Eso es lo primero que hacemos en este for del inicio que aparece acá. Enseguida, este for para j desde 1 hasta n nos va a permitir iterar entre cada una de las columnas de esa tabla. Y luego este for desde 0 hasta n menos j nos va a permitir iterar entre las filas de esa tabla. ¿Sí? Entonces, una vez nosotros construimos esta primera columna, vamos a empezar a iterar columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, y para cada columna vamos a ir reduciendo el número de filas que vamos a iterar. Por eso aquí, en el for, alcanzamos a observar desde 0 hasta n menos j. ¿Sí? Entonces, en la medida en que j vaya aumentando, aquí vamos a ir reduciendo este valor. ¿Y qué va ahí en cada una de esas celdas? Pues la operación que venimos haciendo. Con las diferencias divididas de orden anterior, aquí está j-1 para j, entonces en la columna j va a ir lo que corresponde a la columna j-1, y lo que corresponde a las filas, la siguiente, i más 1 para la fila i menos i, y las x que corresponden. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es estas operaciones que teníamos acá en los ejemplos en cuadritos azules.
¿Sí? Entonces, para la primera columna, vamos a ir calculando como una especie de determinante o algo similar a un determinante. Luego, para la segunda columna, utilizamos las diferencias de orden 1 y nos vamos saltando un cuadrito de X. Para las de orden 3, nos vamos saltando 2 cuadritos de X a partir de las de orden 2 y las mismas X. Y al final, para la de orden 4, tenemos como base las de orden 3 y los extremos de X. Entonces, ese salto que nos quedamos en la columna de X, acá se representa a través de este término I más J. ¿Sí? Entonces vamos a estar en la fila J y filas más adelante, menos la fila en la que estamos. Con esto construiríamos finalmente nuestra tabla de diferencias divididas. Esta parte del algoritmo realiza finalmente lo que queremos hacer de la interpolación. Para ello, entonces ustedes recordarán que nosotros definíamos al final de la tabla un polinomio a partir de los valores precisamente de esa tabla. Y lo podemos hacer de forma recursiva, paso por paso, agregando coeficiente por un término que multiplicamos que inicia en 1, más coeficiente por un término lineal de X que depende de este X0. Coeficiente por dos términos lineales de X que dependen de X0 y de X1. Entonces, para hacer esa operación recursiva, aplicamos este for que aparece acá, desde 1 hasta n, ¿sí? Entonces, bueno, antes de eso, definimos el primer término de x como 1, porque lo vamos a multiplicar, y es el módulo de la multiplicación. Definimos la interpolación de orden 0 como la fila de orden 0, ¿sí? Entonces, básicamente corresponde a y de x0. Y luego sí vamos a iterar de acuerdo al orden que queremos llegar a la interpolación. Entonces, para el primer orden, agregamos a este x término que estaba en 1, la x que vamos a interpolar menos la x de orden menos 1. Entonces, si estamos en el primer orden, vamos a tener x de interpolación menos x sub 0, multiplicado por este primer x término que corresponde a 1. Cuando aumentemos el orden, vamos a tener para el orden 2 el x término que ya teníamos, entonces vamos a tener x de interpolación o simplemente x menos x0 por x menos x1. Entonces ahí se va construyendo en la medida en que nosotros vayamos aumentando las iteraciones, se va construyendo esta parte. Aquí en 1, luego x menos x0, luego x menos x0 por x menos x1, luego x menos x0 por x menos x1 por x menos x2, y así sucesivamente. Y una vez tenemos el término o el término x para cada iteración, lo que hacemos es írselo agregando a la interpolación anterior. Entonces, para eso tenemos aquí este yint2 que corresponde a la interpolación, que es igual a la interpolación obtenida anteriormente más el coeficiente que viene de la fila 0 y el orden correspondiente. Entonces, son esos coeficientes que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, fila 0, orden 0, fila 0, orden 1, fila 0, orden 2, fila 0, orden 3 y fila 0, orden 4. Esos son los coeficientes que van a ir apareciendo allí por el x término que acabamos de calcular y los vamos a ir acumulando. Aquí en esta variable E sub a vamos a
almacenar el error absoluto. Por eso tenemos la diferencia entre la estimación o la interpolación que acabamos de hacer menos la del orden anterior. Y acá finalmente este último paso simplemente es para almacenar esa interpolación en un vector donde estamos almacenando todas las interpolaciones. Bien, de pronto así en pseudocódigo no es tan claro, así que vamos a mirarlo con datos más concretos. Para eso tenemos acá este ejemplo, donde vamos a utilizar el pseudocódigo anterior. Vamos a implementar un código en MATLAB. Bueno, de hecho ya está implementado. Lo vamos a revisar y vamos a aplicárselo a este ejemplo para encontrar la interpolación en x igual a 2. ¿Listo? Entonces yo lo construí de esta manera como un código sencillo. Ustedes pueden hacerlo de pronto como una función o como una subrutina, como quieran llamarla. Pero aquí tengo entonces mi ejemplo, los valores de x y los valores de y, que los calculé directamente como el logaritmo natural, ya que aquí me decían que el ejemplo corresponde al logaritmo natural de x. Y la última entrada corresponde a la x que voy a interpolar. En ese caso va a ser igual a 2. ¿Listo? El n lo calculo a partir de los datos. Entonces, si tengo n más un puntos o n más un datos, n va a ser la longitud de esos datos menos 1. Y como salidas voy a tener a la y interpolada y al error absoluto. ¿Listo? Antes de pasar acá a la iteración, he definido mi matriz f de d, donde voy a almacenar las diferencias divididas. Bueno, aquí dice que por MATLAB ponemos n más 1. Entonces, no sé si alguien que tenga algún conocimiento de MATLAB sabe a qué me refiero con que ponemos n más 1 en el tamaño. Por el tema de que en MATLAB no se puede almacenar el vector 0. Exactamente. Entonces, aquí en esta matriz f de d vamos a tener, es la misma estructura que veíamos para la tabla en las diapositivas. ¿Cuántos datos tenemos? Entonces vamos a tener 2, 4, 6, 8 datos. Por lo tanto, tendríamos que llegar al orden 7 en nuestra tabla de diferencias divididas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como n lo calculé con 8 menos 1, o sea 7, de 0 a 7 hay 8 posiciones. MATLAB no tiene la posibilidad de definir la posición 0 en un vector, entonces pues voy a definirlas desde 1 hasta 8. ¿Sí? Entonces, durante el código nos vamos a estar encontrando con ese más 1. Hay que tener en cuenta cómo utilizarlo. Bien. Para esa tabla, que predefinimos como ceros, la primera columna corresponde a la columna de datos de Y. Entonces, vamos a mirar por acá en la tablita. La diferencia de orden 0 corresponde a f de x. Por eso acá tenemos este for
que me dice, bueno, en la posición I, bueno, en la fila I, columna 0, debe ir la variable y sub I. ¿Listo? Entonces aquí en MATLAB tengo que agregarle ese más 1. Si voy para la fila I, entonces le pongo la fila I más 1. Si voy para la columna 0, le pongo columna 1. Y si voy a la posición I, le pongo I más 1. Y le voy agregando ese valor con minúscula. Le voy agregando cada uno de los valores de Y. Entonces el primer valor es 0, luego 1.3, 1.7, 1.6, 1.0, 0.4, 0.9 y 1.25. ¿Listo? Entonces, este primer for simplemente me sirve para ir almacenando en esa columna cada uno de los valores de Y, que corresponden a las diferencias de orden 0. ¿Listo? ¿Es claro hasta esa parte? Profe, o sea que lo único que hizo fue evaluar en el logaritmo. Bueno, sí, yo aquí evalué en el logaritmo para obtener mis datos, pero porque sabía que Y correspondía al logaritmo natural de X. Digamos que yo hubiera podido, o lo correcto hubiera sido, ingresar directamente estos mismos datos que están acá, que están aquí en la tabla del ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que un poco por pereza, yo puse, bueno, ya sé que corresponde al logaritmo natural, entonces voy a tomar el vector X y le saco el logaritmo natural. Pero lo correcto sería aquí haber predefinido los valores de Y que muestré en teoría. ¿Listo? Y aquí, Una pregunta, pero dado que estamos llevando una función logarítmica a una aritmética algebraica, ¿no estaríamos como sacando los coeficientes de la serie de Taylor hasta ese valor, por así decirlo? digamos que sí es similar, es algo parecido. Con la serie de Taylor, pues lo que hacíamos era, pues teníamos una estructura definida y a partir de un punto, pues calculábamos el polinomio de orden que quisiéramos. Acá estamos haciendo algo similar. Vamos a hacer una interpolación a partir de n más 1 puntos con un polinomio de orden n, ¿sí? A partir, bueno, aquí ya la idea es que tenemos un conjunto de datos. Con la serie de Taylor, casi siempre hablábamos era de la función, porque pues era más fácil calcular esas funciones analíticas. Aquí ya estamos hablando de números, entonces, pero la estructura es la misma. Si se fijan, estamos hablando de un polinomio. Y bueno, aquí Y, que pues digamos si lo correcto sería agregar los datos muestreados. Pero si se fijan, pues estos datos corresponden a los que están en el ejemplo. 0, 1.3, 1.7, 0, 1.3, 1.7, 1.60, 1.09, 0.4, 1.60, 1.09, 0.4, 0.91 y 1.25. Y ahí pues estamos constituyendo nuestra primera columna que corresponde al orden 0 de las diferencias divididas. ¿Más preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Luego, en este paso,
es donde empezamos a construir esa tabla de diferencias divididas. Entonces, el siguiente for, este for que está acá desde J, para J desde 1 hasta N, me va a permitir iterar cada una de estas columnas. ¿Sí? Y dentro de cada una de esas columnas voy a iterar las filas desde la 0, porque aquí sí voy a empezar desde el principio, hasta la n menos j. Entonces, recuerden que aquí se va a ir construyendo una especie de escalera y por eso llegamos hasta n menos j. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la columna en la que estemos, le vamos a ir restando una fila al último valor que vamos a calcular. Y finalmente, esta es la operación que aplicamos. La que hacíamos allí con cuadros sombreados en azul es la que aparece acá. Entonces, la fila I, columna J, que para nosotros en MATLAB va a llevar un +1, corresponde a la fila I +1, columna J -1, ¿sí? Entonces, por eso aquí, por ejemplo, en esta, utilizábamos este menos este. Entonces, fíjense, columna J -1, columna J -1, o sea, la anterior, pues para nosotros en MATLAB va a ser la columna J, pero sigue siendo la anterior. Y las filas sí son la siguiente y la actual. Esto en el numerador. O sea, con las diferencias del orden anterior, vamos a calcular el numerador. Y el denominador se calcula a partir de la columna X, que aquí en esta tabla no aparece, pero que nosotros veíamos como X en la fila que corresponde a la fila donde estoy más la columna donde estoy. ¿Sí? Entonces, si estábamos en la columna 1, le agregábamos 1. Entonces, por eso teníamos los dos valores seguidos. Cuando pasábamos a las de orden 2, le sumábamos 2 a esa fila, o sea, por eso nos saltábamos una fila. Y así sucesivamente, menos la X que corresponde al valor donde estoy o a la fila donde estoy. ¿Sí? Aquí en MATLAB, siempre le voy agregando ese +1 al subíndice. De tal manera que yo voy a ir calculando el correspondiente valor de cada una de esas celdas. Entonces vamos a verlo paso a paso. Aquí le agregué el valor de X para que podamos darnos una idea de cómo estamos haciendo ese cálculo. Entonces, en esta diferencia dividida de orden 1, utilizo la de orden 0 de acá, este 1.3, menos la de orden 0 de acá, menos este 0, y la divido entre 4 menos 1, entre 3. ¿Sí? De ahí sale ese 0.4. Para la siguiente, pues me voy a ir bajando una fila. Entonces utilizo 1.7 menos 1.3 dividido en 6 menos 4. 1.6 menos 1.7 dividido en 5 menos 6. ¿Sí? Entonces aquí dio negativo, pero acá también. Vuelve a dar positivo. 1.0 menos 1.6 sobre 3 menos 5. Así voy calculando hasta, bueno, aquí de hecho, hasta la fila n menos j. Como j vale 1, entonces llegamos hasta n menos 1. Luego continúo acá, entonces siempre con las diferencias divididas de orden anterior, 0.2 menos 0.4
Y en el denominador ya no voy hasta acá, sino a la siguiente. Entonces 6 menos 1. Profe, en el código, ¿dónde es que hace esa parte? O sea, que cojo esa columna actual y Es la esta línea. ¿Sí? Pues aquí arriba en el comentario está el algoritmo como lo planteamos allí en las diapositivas. Entonces, para cada elemento I sub j, tengo las diferencias la resta entre las diferencias de orden anterior que corresponden a, pues, la columna anterior y la fila siguiente y la fila actual. Entonces, por eso tengo aquí I más 1, J menos 1 y J menos 1. ¿Sí? Es lo que hacíamos en la columna anterior, calculábamos la diferencia entre esas dos. Y la X está aquí en el denominador. En la posición de la fila I más J, ¿sí? Porque entonces, en la medida en la que nosotros vamos aumentando el orden, nos vamos saltando cuadritos. Por eso aquí, vamos a mirar la diapositiva de las sombras, acá. Fíjense, acá teníamos la de orden 1. Entonces, para X íbamos XI y XI más 1. Para la de orden 2 íbamos con XI y XI más 2. XI y XI más 2. XI y XI más 2. Para la de orden 3 íbamos con XI y XI más 3. Y al final, con la de orden 4, teníamos XI y XI más 4. ¿Sí? Entonces, nos íbamos saltando aquí 3 casillitas ya con el orden 4. Eso lo implemento acá en el código, en esta línea. Y en particular, con estos subíndices. Bueno, yo le puse S más 1 acá, de nuevo por el tema de MATLAB, pero es en la fila I más J menos la que está en la fila I. ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí, profe. Profe, pero ahí J solo valdría 1 en lo que se alcanza a ver en el código. J va a estar variando entre 1 y N. Entonces, para la primera iteración, J va a valer 1, efectivamente. Entonces vamos a empezar, por ejemplo. I comienza en 0. Entonces, vamos a tener x1 menos x0, x2 menos x1, x3 menos x2, en la medida en la que vayamos aumentando I. Una vez terminemos este for de acá, J va a aumentar a 2. Entonces vamos a tener, otra vez, con I comenzando en 0, vamos a tener x2 menos x0, x3 menos x1, x4 menos x2. De nuevo, así hasta que terminemos. Luego J va a tener un valor de 3 y se va a reiniciar en 0 y vamos a tener x3 menos x0, x4 menos x1 y así sucesivamente, que nos va a ir permitiendo calcular cada uno de estos valores. Entonces ahí vamos aumentando la tablita. Por ejemplo, aquí tenemos orden 0, orden 1, orden 2. Estamos en el orden 3. Por lo tanto, este valor 0.079 sale de menos 0.02 menos, o sea, más 0.0519 y a eso lo divido entre I vale 0, J vale 3, entonces x3, ¿sí? Menos x0. Cinco menos 1. De nuevo, aquí la magia y de pronto la confusión está en esta línea. Aquí es donde se calcula finalmente ese valor de diferencias divididas.
Y yo voy aumentando acá el cálculo de esa tabla, hasta que finalmente llego al último valor. ¿Se ve más claro ahora o todavía tenemos confusión en ese cálculo? No, profe, está bien. ¿Listo? Entonces, bueno, el resultado de este for es nuestra tabla de diferencias divididas. ¿Sí? De nuevo, aquí tiene como una especie de escalera. Y ya con esa tabla, el siguiente paso que hacíamos era la interpolación directamente. Eso lo hacemos acá con este for, o bueno, con esta parte del algoritmo que inicia con un x término o un término en x igual a 1. Ese término o ese x término va a ir variando en función de una productoria. ¿Y cómo se plantea esa productoria? Bueno, partimos de 1 y le vamos agregando 1 por x menos x0. 1 por x menos x0 por x menos x1. Entonces la que aparece acá. 1 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Y eso lo voy a estar haciendo en el código en esta línea. ¿Sí? Entonces, acá tengo x término, el inicial, la interpolación de orden 0 la calculo directamente por fuera. Bueno, obviamente ahí agregando los subíndices, a los subíndices más 1, que corresponden a lo de MATLAB. Y acá el x término. ¿Sí? Entonces, donde x es la x que voy a interpolar, y a esa x que voy a interpolar le resto x con el subíndice del orden que voy a calcular menos 1. ¿Listo? A ese término de x le multiplico el coeficiente que corresponde a la tabla de diferencias divididas. Acá la tenemos. ¿Sí? Entonces, por eso está aquí la fila 1 y el orden. Bueno, en MATLAB sería orden más 1, pero estamos haciendo referencia a la columna que corresponde al orden del que estamos calculando la interpolación por ese x término y le vamos sumando a la interpolación anterior. De nuevo, aquí vemos la naturaleza recursiva, donde el orden 4 corresponde a el orden 0 más el orden 1 más el orden 2, o bueno, mejor, el orden 4 corresponde al orden 3 más este término de acá. El orden 3 corresponde al orden 2 más este término de acá. El orden 1 corresponde, perdón, el orden 2 corresponde al orden 1 más este término de acá. El orden 1 corresponde al orden 0 más este término de acá. Y el orden 0 corresponde a f de x0. Profe, arriba en la primera fila me puede dar, o sea, número 0 que anularía los términos esos. ¿Acá? Sí, digamos, me pueden dar términos, valores de 0. Sí es posible que un valor 0, digamos que es poco común, pero sí sería posible. En este caso, digamos, si aquí apareciera un 0, me anularía este término que multiplica acá a x menos 2, x menos 4 y x menos 5, que corresponde al orden 3. Pero sí es posible que... Profe, y como, digamos, si me llega a aparecer y yo lo veo como raro, o sea, ¿cómo compruebo? Pues
pues, a ver, no entiendo muy bien. O sea, como, pues si llega a aparecer es seguramente porque eso dio. Para comprobarlo, pues habría que verificar los cálculos de por qué dio ese cero. Para que dé ese cero acá, es necesario que aquí hubiera aparecido este menos 1.667. ¿Sí? Entonces, para que este 1.667 se dé, el resultado de dividir este sobre los de acá y este sobre la diferencia de los de acá, tiene que ser lo mismo. Digamos que ahí habría que empezar a revisar cálculo a cálculo hacia atrás. Ah, listo, bro. Y si no, pues la manera más sencilla es con los cálculos de errores que uno estima de todo el modelo. Entonces, de nuevo, aquí, como les dije, a partir de la iteración o la estimación o la interpolación del orden anterior, le agrego el término que corresponde al coeficiente más el término X. Aquí estoy calculando ya el error. Y acá finalmente voy a obtener mi Y interpolada. ¿Sí? La voy a almacenar en el vector que corresponde. Entonces, vamos a verlo. Bueno, aquí lo vamos mejor a poner como un vector columna para que lo podamos ver de una manera pues, más didáctica. Entonces voy a ponerle punto y coma aquí. Y ahora sí. La interpolación de orden 0 corresponde a 0 precisamente porque si vamos allí al ejemplo, corresponde a f de x0. Y f de x0 es f de 1 y es 0. A ese 0 le agrego el coeficiente o el término que corresponde a la diferencia de orden 1 por xint menos x1. Y ahí me va apareciendo la siguiente interpolación. Para orden 1, para orden 2, para orden 3, para orden 4, orden 5, orden 6, orden 7. Vamos a ver cuál es el valor verdadero. Logaritmo natural de 2, 0.6931. ¿Sí? Entonces vemos que ya con la interpolación de orden 7 o incluso con la de orden 6, ya casi que es suficiente para encontrar ese valor. Y ahora sí voy a mostrar esto que comenté aquí al final, donde tenemos, no se puede. Aquí, el valor de la interpolación de orden n, y aquí la tabla con el orden, la interpolación y el error absoluto calculado en base a la iteración anterior. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es la forma de hacer la interpolación mediante el procedimiento tradicional de Newton. Aquí como resultado obtendríamos nuestro vector de interpolación que corresponde a los órdenes desde 0 hasta n, y en particular aquí le agregamos el error absoluto basados en las iteraciones. Entonces la actual menos la anterior. ¿Clara esta parte del método de Newton, de la interpolación de Newton? Sí, bro.
Bien. Nos queda revisar la de Lagrange. Ustedes recuerdan que para Lagrange habíamos visto un montón de multiplicaciones. Vamos a mejor a retroceder aquí en la diapositiva. Acá. Sí, esto para un polinomio de orden 4 me generaba todo este montón de multiplicaciones. De pronto a mano es un poco difícil de ver, pero cuando yo lo programo, se ve un poco más sencillo, más corto incluso que el algoritmo de Newton. Entonces, si revisamos la estructura de la interpolación de Lagrange, nos encontramos con dos partes. La primera parte, la que ustedes ven aquí arriba, donde dice f de n o f sub n de x, es igual a la sumatoria de i, desde i igual a 0 hasta n, de f de xy por un término L sub i. ¿Sí? Entonces, la primera parte es una sumatoria. Y cada uno de esos L sub i se calcula mediante una productoria. Para j igual a 0 hasta n, siempre y cuando j sea diferente de i. Y ahí está la estructura en la que nosotros basamos ese cálculo. Entonces, siguiendo esa lógica de una sumatoria y una productoria, aquí en el algoritmo nosotros planteamos eso. Este es primer for desde i igual a 0 hasta n, iniciando con la sumatoria en 0. Y este segundo for para la productoria, por eso vamos para j desde 0 hasta n, y lo hacemos siempre y cuando i sea diferente de j, iniciando la productoria. En este caso la iniciamos de una vez en y sub i, porque va a ser el coeficiente. Y esa productoria le vamos agregando el término que corresponde. La x, que para nosotros va a ser la x a interpolar, menos x sub j, dividido en, o dividido entre, x sub i menos x sub j. ¿Sí? Es básicamente la transcripción de la estructura o de la fórmula, si lo quieren ver así, de la interpolación de Lagrange. Entonces en MATLAB, ¿cómo queda? Acá, manteniendo la misma estructura, incluso vamos a hacer el mismo ejemplo. X, y igual al logaritmo de x int, o sea, la x que vamos a interpolar, no hemos cambiado nada. N lo calculo igual. Las salidas van a ser y-int. Aquí no vamos a calcular el error. Ya veremos por qué. Y tenemos la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria que inicia en 0. Acá tenemos el mismo for, que es el de la sumatoria. Entonces aquí es donde estamos aplicando la sumatoria, aquí al final del for. La sumatoria que iniciamos en 0, vamos a ir acumulando el resultado de producto. Producto corresponde a este producto, f de xy por L de xy. Aquí ya lo inicializamos ese producto como y sub i, o f de xy. Aquí, no olvidando que MATLAB nos toca agregarle 1 al coeficiente. Ya tenemos la parte de f de x sub i o y sub i, y el otro for
lo utilizamos para ir calculando el valor de L. Y se lo vamos de una vez multiplicando. Entonces, para J igual a 0 hasta N, siempre y cuando I sea diferente de J, ese producto va a ser lo que ya tengo acumulado de producto por, y aquí está, X a interpolar menos X sub J. Bueno, aquí para nosotros X sub J más 1. Dividido entre X sub I menos X sub J. Tal cual como aparece aquí en la definición del polinomio de Lagrange. Y una vez termino eso, ya tengo el valor de producto que le voy a agregar a mi sumatoria y el proceso se va a repetir para los diferentes valores de I. Vamos a ver rápidamente. Bueno, antes de reproducir el código, no sé si es claro cómo se implementó este procedimiento de Lagrange. Este es, digamos, más directo para implementar que el tradicional de Newton, pero entonces a veces por ser más directo, uno puede obviar cosas. Pero no sé si está claro o hay alguna pregunta con respecto a esto. Profe, en la línea donde dice producto es igual a Y, Acá. si no me queda claro. Sí. Listo. Entonces, básicamente, aquí estamos agregando una productoria. Entonces, por ahora vamos a poner este valor inicializado en 1, ¿sí? Y aquí aplicamos la productoria que está acá para L sub I de X. Al final de este for, de acá, yo voy a obtener que producto es igual a L. Y luego, a la sumatoria, tengo que agregarle F o Y por L. Entonces, tendría que agregarle acá Y sub I Y sub I, pero realmente para nosotros es Y sub I más 1 por producto. O bueno, aquí mejor. ¿Sí? Entonces, es eso mismo. Este Y sub I realmente debería estar acá, digamos, como para que sea un poco, o para que mantenga la misma estructura de la ecuación. Yo a esto, aquí producto correspondería al coeficiente L o al término L que calculé con mi productoria. Entonces las productorias por defecto inician en 1 y al final yo lo multiplico, este valor de L que almacené en producto, lo multiplico por Y o por F de X. Ahora, digamos que aquí por cuestiones de orden o de programación, entonces pusieron directamente ese Y sub I acá como inicialización de la variable. Entonces, acá lo multiplicaban al final y acá simplemente lo multiplican al principio. ¿Qué efecto tiene? Ninguna, porque la multiplicación es conmutativa, entonces el orden de los factores no altera el resultado. Pero este Y corresponde a mi F de X que multiplica a cada uno de los términos L sub I. Listo, bro. Ya quedó claro. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok. Entonces ahora sí vamos a ejecutar nuestro código y vamos a ver cuál es el valor final de esa sumatoria, que es lo que me va a dar mi Y interpolada. .6934. Lo mismo que habíamos obtenido con la interpolación
de Newton. ¿Es lógico que sean los mismos puntos? ¿O que sean los mismos valores, no los mismos puntos? No, básicamente la respuesta la di cuando me equivoqué. Es lógico que sean los mismos valores de interpolación porque estamos utilizando los mismos puntos y estamos llegando al mismo orden, ¿sí? Entonces tenemos orden, orden 7 con 8 puntos. Orden 7 con 8 puntos. Y de acuerdo al teorema de existencia de unicidad, con esos 8 puntos, solo existe un polinomio de orden 7 que pasa por esos 8 puntos. Y al calcular el valor en determinado x, en este caso x igual a 2, pues nos tendría que dar el mismo resultado. Ahora, mirando una vez que son los mismos resultados, ¿cuál de los dos métodos es mejor? ¿O cuál de los dos métodos les parece mejor? Lagrange es como más corto, ¿no, profe? Me parece mejor Lagrange. Sí. Sí, Lagrange es como más corto. Pues al parecer da el mismo resultado. ¿Alguien más? Bien, efectivamente. Lagrange es más corto, más directo, más fácil de implementar desde el punto de vista de programación y más fácil de entender. En cuanto a costo computacional, ambos están a la par. No hay gran diferencia entre el uno y el otro. Entonces, ¿por qué utilizar la interpolación de Newton en determinada situación? O mejor, ¿para qué situación sería útil emplear esa interpolación utilizando la estructura de Newton? Para órdenes que sean más grandes, por ejemplo. Bueno, tiene que ver con el orden, pero no exactamente para órdenes más grandes. Digamos que no va a haber mucha diferencia entre un algoritmo y el otro. Fíjense cuál es la salida del algoritmo con Lagrange, el valor de la interpolación. Y fíjense cuál es la salida con el de Newton. Que Newton da más información sobre lo que ha pasado que Lagrange. Claro, con Newton obtenemos todos los órdenes desde 0 hasta n. Mientras que con Lagrange solamente nos da el resultado del orden n. Entonces, si yo no sé cuál es el mejor orden para estimar, o si yo quiero hacer una exploración, usualmente utilizo el método de Newton porque puedo revisar. Bueno, aquí por ejemplo, yo podría decir, con orden 6 ya es suficiente. Entonces me ahorro un grado de polinomio. Puede ser. Mientras que con Lagrange, claro, para mí fue más fácil entender y programar este. Pero si yo quiero saber cuál es la interpolación con el otro orden, con un orden inferior, entonces tengo que cambiar el orden acá y volver a hacer todo el cálculo. ¿Sí? Esa es como la principal diferencia. Por eso Newton lo utilizamos normalmente para cuando hacemos análisis exploratorios, para mirar de pronto cuál es el mejor
cuál es el mejor orden o cuál es el orden que me entrega un buen resultado, pero con un costo relativamente bajo. Y Lagrange lo utilizamos ya cuando tenemos definido el orden al que queremos interpolar. Bien, digamos que sí, esas son las principales diferencias entre ambos tipos de interpolación. Ahora, antes de terminar, voy a dejarles una idea sobre la que vamos a trabajar la siguiente clase. Y es el concepto de trazadores. ¿Sí? Entonces, para ese concepto, tenemos un ejemplo acá de una función escalón, donde aquí tenemos un polinomio de orden 5 y aquí un polinomio de orden 7. Y vemos que por tratar de ajustarse a este cambio abrupto, empiezan a generar oscilaciones en puntos donde yo esperaría acá una línea recta, incluso es una constante. Y acá vemos otro enfoque. Y es, bueno, yo voy a unir los puntos con una línea recta, pero punto por punto. Esa es la base o la idea de los trazadores. Entonces, en lugar de unir todos los puntos con un solo polinomio, yo voy a unir cada pareja de puntos con un polinomio de orden inferior. En este caso, un polinomio de orden lineal. Claro, es la unión más simple entre dos puntos. Incluso si ustedes grafican en MATLAB cualquier curva con pocos puntos, se van a dar cuenta que la interpolación que hace para mostrarnos una curva es algo así, ¿sí? Puras líneas rectas. Y así como hay ¿sí? Lagrange, ¿Cómo? Bien. Así como hay trazadores lineales, hay trazadores cuadráticos, y en general podría existir trazadores de orden n, pero vamos a revisar los lineales como el caso más sencillo, los cuadráticos como caso de transición y los cúbicos, que son los más utilizados en la práctica, por una razón fundamental, y es que garantiza la continuidad en la primera y la segunda derivada. Eso es muy útil en conceptos de ingeniería, donde vamos a tener que revisar constantemente primera derivada, segunda derivada, para verificar comportamientos de algunas funciones. Y entonces, eso es lo que estaremos trabajando en la próxima clase. Un tema de trazadores. Entonces, si pueden revisarlo, si pueden consultarlo, sería pues muy chévere, sería muy útil para así pues poder avanzar rápidamente en este tema. Y pues con eso terminaríamos lo que tiene que ver con la parte teórica de este módulo y empezaríamos con la parte práctica. ¿Listo? Entonces, profe. si hay alguna inquietud adicional, alguna pregunta o alguna consulta. profe, en Lagrange no le agregamos el error, fue porque era el mismo ejercicio. ¿Cómo calculábamos el error en Newton? Con la actual, Ajá, con la actual menos la anterior. En Lagrange no estamos haciendo iteraciones lineales, es un ajuste a una sumatoria. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo recursivo del error en Lagrange, estamos comparando un valor con un valor incompleto porque la sumatoria estaría incompleta.
Digamos que ahí no hay forma directa de estimar ese error. Tampoco podríamos calcular la diferencia dividida porque pues sería devolvernos al método de Newton. Digamos que allí la única forma sería estimarlo con respecto al valor verdadero. ¿Sí? Ya habrán otras formas de estimar ese error, pero pues, no, por ahora no nos compete. ¿Sí? Profe, una pregunta en cuanto a precisión, entre ambos métodos, ¿cuál es más preciso? No hay diferencia significativa. O sea, ya es de centésimas. Porque el teorema de existencia y unicidad nos dice que vamos a llegar al mismo resultado. Los errores o las diferencias que se puedan presentar se van a deber principalmente a errores de redondeo, a errores de aproximación y de pronto a la precisión con la que trabaje la máquina donde implementemos el modelo. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien más tiene otra inquietud? Bueno, muchachos, entonces así dejamos hasta el día de hoy. Y como les digo, la próxima semana terminaríamos la parte con trazadores y empezaríamos ya a trabajar ejercicios prácticos. Bueno, entonces, feliz fin de semana. Nos estaríamos encontrando el día miércoles y pues cualquier cosa me pueden escribir, me pueden consultar. Entonces, hasta luego para todos y que tengan un feliz fin de semana y un feliz día. Hasta luego, bro. Gracias. Luego.